Lo que están a punto de escuchar le ocurrió a mis propios padres en el Templo de San Juan, en la Colonia de las Flores, en Calvillo, Aguascalientes. Hasta el día de hoy, cuando paso por ese lugar, no puedo evitar recordar esta historia. Corría el año de 1997. Yo apenas tenía 2 años de edad y mi hermano menor era un bebé de apenas 4 meses. En aquel entonces, la Colonia de las Flores era muy diferente a como la conocemos hoy. Había muy pocas casas alrededor del Templo de la Virgen de San Juan, muchas calles seguían siendo de terracería y el alumbrado público era escaso. Cuando caía la noche, el silencio se apoderaba de todo el lugar. Era una noche cualquiera del mes de agosto. Mis padres habían pasado el día trabajando en las huertas de los ranchos cercanos y, agotados, se preparaban para descansar. Ya habían acostado a sus hijos y poco a poco el sueño comenzaba a vencerlos. Pero algo estaba a punto de romper la tranquilidad de aquella noche. De pronto, en medio del silencio, escucharon el llanto de un bebé. Pensaron que era mi hermano, que se había despertado, pero al revisar la habitación descubrieron que seguía profundamente dormido. Sin embargo, el llanto no se detenía. Cada vez se escuchaba más claro, más fuerte, y parecía provenir del exterior. Creyendo que tal vez alguien había abandonado a un niño cerca de la casa, salieron para buscar de dónde provenía aquel desgarrador llanto. En esos años había muchos terrenos vacíos y pensaron que el pequeño podría estar ahí. Buscaron alrededor de la vivienda, pero no encontraron absolutamente a nadie. Lo extraño era que el llanto seguía escuchándose y parecía guiarlos hacia un solo lugar. Sin pensarlo demasiado, caminaron hasta el frente del templo y comenzaron a subir por la calle de las gradas. Entre más avanzaban, el llanto se hacía más intenso. Llegaron al costado donde hoy se encuentra la rampa de acceso. En aquellos años no existían los portones ni las barandillas que hay actualmente, así que pudieron subir sin dificultad. Y mientras más se acercaban a la parte alta, más desesperado se escuchaba el llanto del bebé. Hasta que, de repente, todo quedó en absoluto silencio. Mis padres se quedaron paralizados. No había nadie. No había un bebé. No había una explicación. Recuerdan que aquella noche de agosto, justo en ese instante, comenzaron a sentir un frío intenso que les recorría el cuerpo. Un frío que no parecía natural. Con el miedo apoderándose de ellos, decidieron regresar a casa. Pero cuentan que aquel camino de vuelta se les hizo eterno, como si alguien, o algo, los estuviera observando desde la oscuridad. Con el paso de los años, comenzaron a escuchar historias de los vecinos más antiguos. Se decía que una persona encargada del templo, mientras enrollaba una manguera después de regar las plantas del atrio, sintió como alguien la jalaba desde afuera. Al mismo tiempo escuchaba las risas de varios niños jugando. Salía para ver quién era, pero no había absolutamente nadie. Como si unos pequeños invisibles estuvieran jugando con ella. También se contaba que un sacerdote que permaneció muchos años en ese templo tenía un don especial. Los vecinos aseguraban que él veía a esos pequeños espíritus y que incluso les hablaba con cariño, como si fueran niños reales que simplemente andaban haciendo travesuras entre los pasillos del templo. Nadie sabía si eran ánimas de niños o algo mucho más oscuro. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que realmente escucharon mis padres aquella noche de 1997. Tal vez era el alma de un niño buscando ayuda, o tal vez algo estaba intentando atraerlos hasta ese lugar. Lo único que sé es que cada vez que regreso a Calvillo y paso frente al Templo de San Juan, recuerdo aquellas historias que escuchaba de pequeño. Y, aunque hayan pasado casi 30 años, todavía se me eriza la piel.